Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches según corresponda y bienvenidos a otro episodio del podcast Investigando la Investigación. Hoy tenemos un episodio especialmente interesante porque tenemos como invitados a la empresa Nemix, que viene desde Bilbao, y tenemos como invitados a José Juan Llanos, que es el CEO de la empresa. Hola, José Juan. Hola, buenas tardes, días, noches, Horacio. Y también tenemos a Ismael Barco, que es el director técnico, el CTO de Nemix. Hola, Ismael. Buenos días. Pues en el episodio de hoy vamos a tratar temas muy interesantes y vamos a hablar un poco de todo, pero vamos a resaltar uno de los primeros computadores cuánticos que están disponibles para, digamos, consumir, para poder utilizar desde nuestras instituciones, desde casa, y nos van a hablar un poco de este computador cuántico. Entonces, en primer lugar, ¿nos podéis introducir un poco, José Juan o Ismael, cuál es actualmente vuestra visión de lo que es la computación cuántica? Sí, Horacio, que voy a presentar un poquito nuestra empresa, Claro. que este año hacemos nuestro 30º aniversario, por cierto, estamos muy contentos y siempre hemos estado enfocados en la computación. Todo el tema de, empezamos con las CPU, con las GPUs y el paso natural era un poco meterse ya en la computación cuántica, que digamos que es el futuro, está incipiente y España pues lamentablemente siempre va un poco a remolque del resto de países europeos. Entonces voy a dar paso a Ismael para que nos comente un poquito toda la evolución desde la computación x86 hasta los ordenadores cuánticos, la evolución. Ismael, ¿nos cuentas un poquito, por favor? Claro. No sé si todo el público estará al corriente, pero los ordenadores tradicionales, como todos sabemos, funcionan con unos y ceros, con bits, con lo cual su capacidad de cómputo se mide por el número de bits que es capaz de soportar, la cantidad de unos y ceros. Cuanto más unos y más ceros es capaz de gestionar un equipamiento, pues más capacidad de cómputo tiene. La desventaja que tiene esto es que el crecimiento es lineal. Es decir, si añadimos un bit más, tenemos una unidad más de capacidad de cómputo. La diferencia con la computación cuántica, que se mide en qubits, que son estados indeterminados. Cada qubit puede estar en un estado indeterminado entre 0 y 1. Ese estado se define por cuánto más cerca está de un 0 o de un 1. Entonces la cantidad de estados es mucho más amplia. Es decir, con 2 qubits, que es el equipo que tenemos aquí, por ejemplo, tendríamos un número de estados que sería la suma de lo que está cerca del 0,0, por decirlo de alguna manera en modo binario, lo que está cerca del 0,1, lo que está cerca del 1,1 y lo que está cerca del 0,1. Es decir, la cantidad de estados que puede tener son mucho mayores. Por lo tanto, si esto lo sumamos, toda esa cantidad de estados, tenemos que cada vez que añadimos un qubit más, la capacidad de cómputo se multiplica exponencialmente. De ahí que los ordenadores cuánticos sean, sin duda, más potentes que los ordenadores tradicionales. Ahora bien, como decía José Juan, la evolución de la computación ha ido avanzando poco a poco. Pasamos de la computación en CPU, computación tradicional con unos y ceros binaria, a la computación en GPU, que ha sido un paso que se ha realizado en los últimos 10 años. Quizá hace 15 se empezó a investigar cuando a alguien se le ocurrió que la capacidad de cómputo que tenía el procesador gráfico, que es la Graphical Processing Unit, era posible aprovecharla para ciertos algoritmos. ¿Qué ocurre? Que ahora tenemos tarjetas gráficas que son capaces de procesar 10.000 cores. Entonces hay quien se ha venido arriba y ha dicho que bien,
En vez de tener los 8 cores que tengo en mi ordenador, ahora tengo 10.000 cores. Sí, tengo 10.000 cores, pero la forma en que se operan esos cores es diferente a la forma en la que se operan y el algoritmo que se utiliza para los cores tradicionales, para lo que es una computación lineal. ¿De acuerdo? La siguiente evolución, que sería de la computación en CPU y GPU a la computación cuántica, nos lleva al mismo problema. Es decir, es muy potente, se pueden hacer muchas cosas, pero no se pueden hacer las mismas cosas ni de la misma manera. De ahí que haya un campo abierto ahora mismo de investigación en cuanto a la computación cuántica, porque como todo en informática, lo más importante, más que incluso el motor, más que incluso el procesador, es la algoritmia. Es decir, ¿cómo le explico yo a esa máquina que haga lo que yo quiero que haga? Y ahí se está trabajando ahora mismo en la evolución y por eso, como comentabais, es tan interesante a nivel de educación, porque hay mucho que aprender todavía sobre la computación cuántica. Sí, entonces hay varias tecnologías en cuanto a computación cuántica se refiere. Una de ellas es la que se llama NMR, resonancia magnética nuclear, que es el que tenemos nosotros, equipo ahí en Madrid, un equipo en demo que os podéis acercar al que quiera enredar con él o podemos llevarlo a las universidades. Y esto, la ventaja que tiene es que trabaja a temperatura ambiente. Es un equipo pues, muy económico, ronda los 8.000 euros, el de 2 qubits. Y es muy fácil de usar. Luego veremos un poquito una demo del equipo con un vídeo superpuesto. Entonces, esta tecnología que decía yo, la NMR, es muy sencilla de utilizar, es barata, entre comillas, pero tiene el problema de la escalabilidad, ¿no? No pues escala más allá de 14 qubits, yo creo, y se basa en un liquidito que ahí tiene dentro, una sustancia química y unos potentes imanes que lo que hacen es, perdonadme por el lenguaje poco científico, pero lo que hacen es leer los estados, ¿no?, de los átomos, digamos. Entonces ahí es donde sacan los ceros y los unos. Luego también sus compañeros de SpinQ tienen un ordenador mayor que otra tecnología es la superconductividad, que se basa en los superconductores a temperaturas muy frías, cercanas al cero absoluto, pues son más coherentes y se pueden hacer operaciones mucho más precisas. El problema es que ocupan y son muy caros, porque todo el equipamiento que hace falta para enfriarlo tanto, pues no está al alcance de cualquiera, pero tiene la ventaja de la escalabilidad, que pueden, en teoría, yo creo que no hay límite de qubits que se pueden usar. Y disponemos también de un ordenador de 10 qubits y de 20 qubits, pero estos ya no son a temperatura ambiente, sino que requieren el tema de la superconductividad, ¿no? Requiere que estén muy fríos. Y también otras técnicas en el mercado que son muy interesantes, como el atrapar, ¿no? Atrapar átomos y atrapar iones, que también todas las tecnologías tienen sus ventajas y sus desventajas, pero para empezar, para el campo de la investigación y el desarrollo a pequeña escala, con 2 qubits y 3 qubits, yo creo que es muy interesante disponer de un ordenador cuántico en tu despacho o en un aula. Totalmente, totalmente. Es súper interesante porque por lo que estáis comentando, la mayoría de los equipos, por ejemplo, el equipo que has comentado basado en superconductividad, no es un equipo que se pueda llevar uno a su casa, necesita unas instalaciones especiales, tiene unos sistemas de refrigeración muy, muy específicos, etcétera, mientras que el equipo que proponéis vosotros, luego pondremos ese vídeo porque, bueno, ya sabéis que muchos de los episodios de este podcast están disponibles en vídeo y los podéis ver en Spotify y en YouTube, pero luego pondremos un vídeo del equipo que comercializa Nemix y es un equipo que se puede llevar a cualquier sitio, que es bastante cómodo puede llevar. Pero antes de irnos a la parte técnica, ¿nos podéis comentar un poco qué es la empresa Nemix, a qué se dedica y qué tipo de equipos comercializa? Sí, claro, como hemos dicho antes, nos dedicamos desde hace 30 años a la computación. Y entonces, ahora está muy de moda la inteligencia artificial, que también trabajamos con NVIDIA, que como sabrás, pues tú que eres investigador de biomoléculas, pues todo el tema de las tarjetas GPUs de NVIDIA pues está en boga, ¿no? Ahora se usa mucho Claro. el Python, el PyTorch, el TensorFlow, todo eso. Entonces, NVIDIA ahí no tiene rival por el tema del software, como hablamos. Entonces, siempre hemos estado enfocados al tema de la computación y con la inteligencia artificial ahora es un buen momento para acercarse a estas nuevas tecnologías, que es la computación cuántica.
Totalmente. Y entonces, el equipo, ¿podéis comentar un poco el equipo del cual estáis hablando ahora mismo? El equipo portátil, el equipo que tiene 2 qubits. ¿Podéis hablar un poco de las primeras aplicaciones que se han probado en él y de algunos casos de éxito? Sí, mira, casos de éxito, por ejemplo, lo está usando, todo aquí apuntado, el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Rennes, en Francia, que lo usan para física de materiales. En la Universidad del Oeste de Australia también la están usando para educación e investigación, así como en la Universidad Metropolitana de Oslo, ¿no? Entonces hay varios países ya en Europa que tienen este cacharrín y entonces está muy bien para el tema de aulas, ¿no? El tema de clases. Digamos que hay el de 2, se pueden hacer varias aulas cuánticas. Pues cada alumno podría tener un ordenador pequeñito de 2 qubits y el profesor tendría el de 3. O podríamos tener el de 3 y luego los alumnos diríamos que mandan sus trabajos, sus proyectos a este ordenador, ¿no? Se pone en cola y pues va haciendo un cálculo después de otro cálculo. Y en este caso, el ordenador de 2 qubits se programa mediante una tablet en el que hay unas puertas lógicas que llaman, ¿no? Porque la computación cuántica, pues a cada qubit le asignas una operación, ¿no? Un algoritmo, una puerta que se llama, ¿no? Gates, se llaman gates, puertas en inglés. Y yo estaba mirando un poco todas las que hay, pues la esfera de Bloch, el algoritmo de Glover, la oscilación de Rabi, cosas que me suenan un poco a chino, pero vamos, que el que esté trabajando con esto va a saber muy bien de lo que es capaz el equipo. Entonces, tú programas arrastrando muy sencillo las operaciones, las gates a cada qubit asignado, y de ahí pues el ordenador te calcula, ¿no? Las predicciones y todas las operaciones matemáticas que le has metido. Es muy interesante. Y entonces, ahora mismo el panorama actual, imagino que no toda, por lo que estoy comentando, no todas las universidades a día de hoy tienen acceso a un computador cuántico, porque yo pienso que lo conveniente sería que para temas de educación, como estáis comentando, que tuvieran acceso los alumnos a una máquina que pueden tener directamente para poder manejarla o que, como has comentado, también se pueda acceder en remoto, ¿no? Para que los alumnos de un grupo de una universidad puedan hacer ahí sus cálculos y sus proyectos. Sí, en realidad las operaciones cuánticas también se pueden simular, ¿no? Hay en un ordenador actual tú puedes simular que estás usando uno cuántico, pero claro, no son resultados reales. Entonces, en este caso puedes trabajar directamente sobre un ordenador cuántico bastante asequible. Luego ya tienes el de 20 qubits, pues que cuesta 5 millones de dólares, pero estos pequeñitos son muy asequibles. Y también disponemos de los chips. Los chips de 20 qubits se venden de forma individual, no hace falta tanto todo el armatroste que hay que montar. Ajá. Y solo el chip, porque hay universidades y centros de investigación que ya tienen, ¿no? Sus propias tecnologías, sobre todo para CryoCemos, que es una tecnología que usa chips actuales para leer los estados de los qubits, ¿no? Dentro del super chip super enfriado, perdón. Ajá. Muy bien. Muy interesante. Y entonces, ahora mismo, con este equipo que ya están utilizando varias universidades, habéis comentado algunos campos de aplicación, pero se puede utilizar también para que los profesores enseñen para los alumnos que no tienen todavía ningún conocimiento de computación cuántica, se podría utilizar para que los profesores enseñen los fundamentos básicos de computación cuántica y que los alumnos puedan hacer ahí sus pruebas. Sí, por supuesto, porque esto tiene, bueno, una de las propiedades es la superposición, que se llama, que a mí me flipa este término, que los átomos pueden comportarse como ceros y unos en todo momento, y no es hasta que se decaen o hasta que se determina su estado en el que se deciden por uno u otro, ¿no? Y luego tienen también otra probabilidad, otra característica, que es el entrelazamiento cuántico, que quiere decir que dos partículas que tú las creas entrelazadas están unidas siempre, en el tiempo y en el espacio, y da igual cuánto las separes, que si cambias una, en el otro lado también se cambia instantáneamente. Entonces esto, aparte de ser increíble, que me parece a mí, es muy útil para el tema de comunicaciones. Claro. Sobre todo para el tema militar y para la criptografía, que es donde más se usa el tema cuántico, porque los ordenadores cuánticos pues, pueden descifrar una clave
que con un ordenador te llevan miles de años, pues te la puedes descifrar en unas horas. Entonces, como decía, el tema del entrelazamiento, que tú separas las partículas y se cambian automáticamente en un sitio y en otro, no se sabe por qué, yo creo. Ojalá me gustaría saberlo. Entonces, para el tema de comunicaciones es muy útil, porque tú imagínate que tienes aquí un equipo en el que das unas instrucciones o pones una clave o algo y se cambia en el otro lado instantáneamente, ¿no? Imagínate que estás en el cuartel general y otro está en el campo de batalla y le dices, oye, haz esto. Y el otro lo recibe. Se le cambia a él instantáneamente y es imposible de hackear, imposible de rastrear, imposible de espiar. Impresionante. Entonces, es uno de los usos que más me asombra, ese tema, esta propiedad. Desde luego, desde luego. Vale, y entonces ahora mismo sois la primera empresa que está distribuyendo en España computadores cuánticos para uso general. Yo creo que sí, nosotros somos distribuidores exclusivos de Spinco en España y creo que nadie más tiene algo parecido. He leído hace poco que han puesto uno en el BSC, en el Supercomputing Barcelona, el primer ordenador cuántico, pero bueno, ya los ordenadores cuánticos ya tenemos disponibles desde hace mucho, desde hace un par de añitos, perdón. Entonces, no sé si se refiere al primer supercomputador que usa la técnica por refrigeración, digamos, de enfriamiento, pero los ordenadores de NMR están entre nosotros desde hace ya un añito o dos. Digo, el caso que te comenté es del año pasado, el caso de Francia, enmarcado dentro del Plan Nacional de cuántico, ¿no? En Francia, digamos, que todos los países de España también hay un plan nacional que se llama, apuntado, ENIA. ENIA, que es para inteligencia artificial. Entonces, la iniciativa Quantum Spain está enmarcada dentro de este programa, el cual pues ofrece subvenciones y ayudas para todo el tema de investigación de inteligencia artificial y más concretamente en el campo cuántico también. Vale, este plan Quantum Spain podría ayudar a las instituciones que quieran adquirir vuestros equipos. Sí, porque hay partidas para subvenciones a las universidades, a centros privados como la Real Academia de la Lengua, también le han dado una subvención a varios clientes y muchas universidades les han dado subvención para el tema cuántico. Aparte de los fondos FEDER, que me imagino que estaréis muy habituados los investigadores a ello, también están los fondos especializados en Quantum. Entonces, por lo que acaba de comentar, la Real Academia de la Lengua Española está realizando un proyecto de computación cuántica, si se puede comentar. Bueno, ese creo que no, ese creo que es de inteligencia artificial. Vale. Usan chips de NVIDIA, GPUs de NVIDIA para el procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Que le llaman. En cuántico creo que no es para cuántico, es solo para inteligencia artificial. Está muy relacionado con este mundillo. Vale, y también por lo que habéis comentado el tema de Francia. ¿Qué sensación tenéis en cuanto a la inversión en investigación comparando Francia con España? ¿Pensáis que es algo similar o que hay diferencias? Bueno, voy a dejar que Ismael, que está un poco más al día de todos los proyectos, os comente este tema. Hombre, particularmente sí que la referencia, la sensación que tenemos desde Nemix es que la inversión en investigación en España es bastante escasa. Es decir, no hay muchos fondos y además los investigadores tienen que hacer muchísimos esfuerzos y muchísimo trabajo para poder conseguir fondos para poder investigar, por ejemplo, para adquirir equipamiento de investigación. Porque si bien el conocimiento, hay que reconocer que la Universidad Española en general y el sistema de investigación español está muy avanzado, los recursos que tienen son limitados, porque este tipo de equipamiento evoluciona muy rápido y, lógicamente, si no investigas con el equipamiento apropiado, vas muy despacio. Recuerdo cuando empezamos a sufrir la epidemia del COVID, que mientras los americanos ya estaban probando casi en personas, aquí en España estaban para fase de los ratones porque no tenían presupuesto los investigadores españoles. Estaban haciendo el mismo trabajo, tienen el mismo conocimiento, pero no tenían los medios. A nivel de investigación ocurre lo mismo. Lo que sí que tengo la sensación, yo creo que ha sido bastante relevante, ha sido los fondos que se han inyectado después del COVID los últimos 2 años, que han incrementado bastante los presupuestos de investigación de las universidades. Una de las líneas de negocio que tiene Nemix es el diseño y fabricación e instalación de supercomputadores. Fabricamos supercomputadores y los desplegamos en distintas universidades
para todo tipo de entornos de investigación. Lo mismo son bioquímicas, que son incluso sociológicas o psicológicas. En ese tipo de entornos sí se ha notado un incremento del presupuesto y, por lo tanto, una mayor disponibilidad de equipamiento para investigación. Esperamos que ese tipo de investigación, de inversiones se puedan realizar también en computación cuántica. Creo que es más, no se ha movido más el tema por desconocimiento, por realmente saber que hay disponibilidad de este tipo de equipos. Porque, tal y como ha dicho José Juan, un equipo de 20 qubits no solo es complicado de conseguir, es que es complicado de mantener. Hablamos de un equipamiento de 35 kilovatios, mientras que ese tipo de unidades pequeñas, como la que tengo aquí, la tengo enchufada en la oficina. Es decir, no tiene un requisito especial, es como un ordenador normal. Con lo cual, ese tipo de... Si los investigadores tienen interés, si lo mueven, yo creo que no sería un problema que tengan acceso a este tipo de equipamiento. Perfecto. Bueno, recuerdo a la audiencia que, como siempre, en las notas del episodio tenéis todos los datos para poder contactar a Nemix. En el caso de que os interese uno de estos equipos, que yo los recomendaría, podéis contactarlos a través de esa información. Y aprovecho también para hacer una pregunta. Habéis comentado, estamos hablando de un equipo de computación cuántica y también instaláis en universidades y centros de investigación equipo de computación de alto rendimiento. Si podéis dar un poco de detalles para la audiencia que conoce más este tipo de equipos, ¿de qué tipo de equipos estamos hablando? ¿Equipos que tienen más potencia de GPU o equipos con gran cantidad de cores? ¿Qué tipo de equipos serían? Bien, aquí esto es un campo relativo, ya estamos en si te gusta Sí, más sí, papá o mamá. claro, Porque efectivamente. cada investigador tiene unos requisitos. Claro, Hay tipos de investigación y tipos de algoritmos, sobre todo al final siempre volvemos a lo mismo. Hay algoritmos que requieren mucha velocidad, entonces se ejecutan de manera concreta en máquinas muy concretas, entonces suelen ser equipos reducidos, pocos cores, pero muy potentes. Mientras que hay otro tipo de tareas o otro tipo de instituciones que lo que hacen es que tienen muchos clientes, es decir, muchos usuarios simultáneos que requieren capacidad de cómputo. Entonces ahí se maximiza sobre todo el número de cores y de equipamiento disponible. Igual que a juego con ese tipo de computación en CPU o en GPU, indistintamente. claro. Porque, como te decía, hay cosas que se computan en GPU. Yo siempre tengo una máxima, si lo puedes hacer en una GPU, no lo dudes, va a ser la manera más rápida y más eficiente de hacerlo. El problema es que no todos los algoritmos pueden correr en una GPU, si no sería la panacea, y Claro, no lo es. Pero si puedes migrar tus exactamente. algoritmos y tus trabajos a GPU, no lo dudes, va a ser la solución más rápida y más eficiente. Pero dentro de ese entorno entre la CPU y la GPU, pues hay combinaciones. Hay Claro, instituciones que, desde mi punto de vista, acertadamente incorporan todo tipo de tecnologías, un clúster híbrido en el que tienes cómputo en CPU, en GPU, de manera que un entorno de investigación donde tienes investigadores que tocan distintas líneas pueden conseguir tener todos un aprovechamiento de ese clúster en lugar de hacer algo muy específico. claro. Y una pregunta, por si podéis comentar. ¿Cuál es el equipo, quizás es una pregunta difícil, cuál es el equipo más potente? Porque la potencia, como tú has comentado, se puede medir de muchas maneras distintas, ¿no? Pero ¿cuál es el equipo más potente que habéis instalado alguna vez en términos de número de cores o número de GPUs, etcétera? Pues mira, acabamos de presentar un proyecto ahora mismo con 84 teraflops, me parece que... No, perdón, 133 teraflops. Es un conjunto de máquinas. Lógicamente, cuando hablamos de un supercomputador, quizá hay gente que no lo sabe, pero no hablamos de un ordenador grande. Estamos hablando de un conjunto de ordenadores que se interconectan mediante unos sistemas de comunicaciones más eficientes y más rápidos que lo que es el promedio, con menos latencia, y les permite comportarse como si fuera un cerebro distribuido. En realidad es una computación distribuida. Entonces, el conjunto del último proyecto que hemos presentado pues andaba sobre los 133 teraflops. Vaya, Para que te hagas una idea, hace 5 años me parece que entregamos un proyecto con 54 teraflops y era el quinto más potente de España. Y wow. este es un proyecto normal y corriente, o sea, tampoco es nada del otro mundo, ha crecido enormemente. Igual que a la par que todo lo que es la capacidad de cómputo, va también la capacidad de almacenamiento. Es Claro, decir, cuanto más procesas, más datos de entrada tienes y más datos de salida, con lo cual también hay que tener sistemas de almacenamiento capaces de soportar todo ese flujo de información, porque si la por información no supuesto. fluye lo suficientemente rápido, al final tienes al equipo de cómputo esperando por sus datos para poder trabajar. Entonces Claro. tiene que ser un diseño de conjunto y ahí hablamos ya de capacidades de petaflops, o sea, ya es lo más normal. Hablar de un petaflop es una capacidad normal y asequible. No me es asequible a día de hoy, que no era así hace 20 años, cuando ya Uf. parece que empezaban a despuntar las GPUs. Vale, y otra pregunta.
¿Vuestro cliente principal son más universidades, centros de investigación o empresas privadas, si se puede preguntar? Bueno, tenemos un poco de todo. Lo que pasa es que los clientes que demandan los supercomputadores, los clústeres de computación, pues son las universidades y los centros de investigación. También, sobre todo, empresas muy tecnológicas, ¿no? No voy a decir nombres, pero todas Claro, claro. empresas de mucha ingeniería o que requieren mucho diseño, pues también son susceptibles de adquirir estos supercomputadores, pero más adaptados a ellos. Las universidades igual requieren más un mix, ¿no? Un mix de cargas de trabajo, porque un investigador va a usar un programa, otro investigador va a usar otro. Entonces, la Claro. universidad tiene que dar acomodo a todos estos tipos a todos los tipos de cálculos que se van a hacer dentro. Ajá, claro. Y otra pregunta, ¿cómo veis, por dónde veis, que es una pregunta difícil, por dónde veis que va a tirar el mercado en los próximos años? ¿Prevéis que va a haber un aumento del uso de computación cuántica o que va a prevalecer la GPU? A mí me da la impresión de que la computación cuántica está empezando a despuntar bastante y que es una buena idea este tipo de equipos, pero por saber un poco cuál es vuestra impresión ahora mismo. Vale, yo te doy la mía y luego Ismael que dé la suya. Computación, pues cada vez es más exponencial, cada vez son más datos los que hay en el mundo y si la economía lo permite, seguiremos avanzando en este camino. Ujú. Y el problema es que estamos llegando ya al límite de miniaturización de los chips, ya no se puede hacer casi más pequeños, entonces se ponen más juntos. En vez de meter Ujú. más pequeños, los ponen más juntos. Entonces esto tiene el problema de que se calientan, ¿no? Cada vez son más potentes, cada vez consumen más, se calientan más. Entonces yo creo que en el futuro iremos a refrigeración líquida, que se está empezando a ver varios proyectos de refrigeración líquida y Ujú. computación cuántica también. Pero claro, como tú has dicho, pues está empezando. Ujú. Está creciendo exponencialmente. Cada año los ordenadores de qubits cada vez son mayores. Y luego también en España no te puedes comparar con el resto de Europa. El resto de Claro. Europa hacen supercomputadores de cientos de computadores y en España pues decenas, ¿no? Tenemos que conformar con decenas. Esto ya es cuestión de cada país. Claro, claro. A ver, sí, yo te daría mi opinión y es que la cuestión está en la eficiencia y la eficacia. Es decir, Ujú. hoy por hoy un ordenador cuántico todos sabemos que es muy, muy rápido, es decir, además el crecimiento está siendo bastante rápido, ya tenemos unidades, el hecho de poder tener una unidad encima de tu mesa ya es un avance Totalmente. muy importante, es decir, no tener que requerir algo como experimental, unas instalaciones muy estrictas. Pero hoy por hoy la algoritmia que soporta este tipo de equipos está muy limitada. Hay puertas cuánticas que permiten equipararse o permiten ejecutar algoritmos que se ejecutaban antes en puertas lógicas, que es lo que sería el equivalente en la lógica binaria. Pero hoy por hoy son tecnologías diferentes. Entonces, para los problemas y los algoritmos que tenemos hoy, el ordenador cuántico no aporta soluciones. Pero sí que es cierto que, lógicamente, se está trabajando con ellos y, como en todo, cuando hay un interés y se ve que a futuro van a ser mejores, pues lógicamente yo creo ya creciendo en paralelo. Como decía José Juan, son tecnologías que van a tener que convivir por necesidad, porque cada una al final va a acabar haciendo una cosa. Hay muchas cosas que no todo va a ser una migración, de decir, ahora tengo un ordenador cuántico, dejo usar el mío, no, porque no voy a hacer lo mismo, no sirven para lo mismo. Pero sí que es verdad que las tareas se irán adaptando. Igual que antes muchas cosas que no se hacían con tarjetas gráficas, con procesadores GPU, ahora se hacen, pues en el futuro habrá cosas que ahora no se hacen con un ordenador cuántico y se harán. Pero habrá otras que seguirán una algoritmia más tradicional. Al menos esa es mi perspectiva. Sí, sí, totalmente. Yo creo, bueno, mi impresión, si me permitís, yo tengo la experiencia entre los años, en mi caso, 2006 y 2008, yo me dediqué a programar el procesador Cell, que es el que llevaba la PlayStation 3, que era algo súper innovador en aquella época, y ahí no fuimos capaces, sinceramente, de sacar todo el rendimiento, y también porque entonces sí empezó a surgir la época de las GPUs. Ya empezó Nvidia con CUDA 1.0 2009 aproximadamente. Entonces, lo que yo recuerdo es que en esos años hubo una ventana de oportunidad para que los primeros que empezaron a programar las GPUs hicieron cosas súper impresionantes por dos razones. Primero, fueron los primeros que tuvieron acceso a esas tecnologías y también fueron capaces de sacar ideas, de sacar códigos que estaban específicamente
adaptados a esas arquitecturas. No era todo un intentar acelerar de CPU a GPU. Entonces, mi impresión a día de hoy, y esto es una opinión muy, muy personal, es que estamos en una situación de una ventana de oportunidad bastante importante para la gente que empieza a tener acceso a estos equipos de computación cuántica y que desarrolle ideas que, al tener acceso a ellos, sea una buena oportunidad para poder hacerlo. Y quién sabe las cosas que se pueden obtener a día de hoy. Esta semana pasada salió un artículo, un trabajo realizado, no recuerdo qué sistema era un sistema de IBM, donde comparan un cálculo muy específico, es decir, no ha sido acelerar un cálculo que era en CPU a computador cuántico, pero un cálculo muy, muy específico y sacan la friolera cifra de rendimiento de 45 años en el supercomputador más rápido, es un dato teórico, a varios segundos en un computador cuántico. O sea, es algo impresionante. Pero también lo comento para que la audiencia se dé cuenta de que ahora mismo hay una ventana de oportunidad muy importante y que con este tipo de equipos, la gente que sea pionera en este tipo de cosas, pues puede hacer cosas impresionantes y vamos, yo los animaría a todos. Sí, como siempre, el pionero tiene sus ventajas y sus desventajas, Claro. ¿no? Pero si quieres estar en el futuro, tienes que estar al principio. Claro, exactamente. Muy bien, pues no sé si queréis comentar alguna cosa más de estos equipos. Bueno, sí, yo quería comentar que porque hace poco, el mes pasado, estuve en China aprovechando un viaje y fui a visitar la fábrica de SpinQ que tienen ahí. Y entonces me pareció muy curioso cómo fabrican las obleas, ¿no? Que llaman obleas, porque es un círculo de silicio donde se imprimen los chips, ¿no? Donde se imprimen los qubits, o no sé cómo Sí. decirlo. Entonces, si tienes un ordenador 20 qubits, pues tienes que imprimir 20 cachitos, ¿no? Tienes que imprimir 20 microprocesadores. Entonces, decían que era muy difícil conseguir que todos funcionasen. Entonces me enseñó una tableta y me decía, mira, esta tableta es de 18 qubits, porque han fallado dos, o esta es de 9. Digo, entonces en teoría podríais hacer ordenadores de 9, de 10, de 11, de 12. Que sí, pero claro, lo lógico es comercializar un estándar, ¿no? Claro. No de tal. Pero me pareció muy curioso eso de que puedes fabricar ordenadores de los qubits que quieras. En la tableta, te funcionan 10, pues 10, te funcionan 8, pues haces uno de 8. Claro. Sí, pero Y quieren fuimos tener la a, seguridad. Claro. Eso, tiene que tener la seguridad de que van a funcionar. Tiene que probarlos todos, claro. Claro. Es impresionante. Yo, bueno, imagino que como todas las tecnologías en los próximos años veremos grandes avances que aumenten la fiabilidad de todos esos qubits, se incrementará el número, etcétera. Entonces yo insisto, creo que ahora es un buen momento, un momento dulce para poder, a pesar de todas las dificultades que hay, que siempre hay en todas las tecnologías, ¿no? De intentar desarrollar cosas interesantes. Sí, porque además es muy fácil saltar de un campo de inteligencia artificial a cuántico porque se usa mucho Python en los dos. No sé si tú usarás Python, pero Sí, entonces los cuánticos usan Qiskit, se llama, o sí. QASM, entonces que también está basado en Python. Entonces es un salto muy sencillo de hacer. Simplemente intentar entender qué tipo de problemas se pueden resolver en estos ordenadores. Exactamente, pues yo animo a toda la gente a que se meta en este campo. Tenéis bibliografía. Ahora mismo, si vais, por ejemplo, a repositorios de preprints como Archive, tenéis un montón de gente haciendo cosas y de manera exponencial. Conforme está pasando el tiempo, es como la ley de Moore, ¿vale? Conforme está pasando el tiempo, cada vez hay más y más gente haciendo todo este tipo de cosas. Pues muy bien, pues muchas gracias a los dos, José, Juan e Ismael, por todas las cosas tan súper interesantes que habéis comentado. Y nada, os deseo mucho éxito con este tipo de ordenadores y dejaré, como he comentado antes, en la nota del programa todos los detalles para que la audiencia os pueda contactar. Y nada, os deseo los mayores éxitos con todo este tipo de equipos. Muchas gracias, Horacio, por este tiempo y decirle a toda la gente que si tiene curiosidad por probar el equipo, que tenemos ahí, tenemos la demo, que se pueden acercar o podemos acercar nosotros y haceros una explicación y es muy interesante y aprovechar ahora que es el momento. Es el momento, exactamente. Muy bien, pues muchas gracias a los dos y espero contactaros en el futuro para que nos contéis cómo van los avances. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ti también. Hasta luego. Hasta luego, un saludo a todos.